tardes. Eh, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Amanda Calderón, como ya mencioné Isaac. Y bueno, como ya mencionó, la charla de hoy se titula ¿Cómo postular y no entrar en crisis en el intento? Entonces, empecemos. Bueno, primero tengo una pregunta para pensar, ¿verdad? ¿Quién de aquí ha sentido que no tiene suficiente experiencia para aplicar algo? Y esto es súper común, muchas personas lo pasan y si no, a partir de esto surgen como otras preguntas, como ¿y si aplico y me rechazan? ¿O si me espero a estar suficientemente listo? Y así, y entonces muchas veces uno pues tiene la idea o tiene la motivación como para aprender más o hacer cosas que le apasionan, pero como que esta vocecita que le dice a uno como no, me van a rechazar o no, mejor me voy a esperar a estar listo, lo frena. Y bueno, eh, a raíz de esto, yo les digo que a mí también me ha pasado muchísimas veces, ¿verdad? A veces uno como que ve las fotos muy bonitas y dice como, ah, sí, Amanda ha participado en todo, Amanda anda en esto, Amanda anda en aquello, pero yo sería como la primera en levantar la mano si me hacen esa pregunta, porque yo siempre, antes de aplicar las cosas o antes de, no sé, hablar en público o dar talleres, así, siempre es como, y realmente tengo algo que aportar o realmente estoy lista para hacer esto. Y a lo largo como del tiempo y ya como con lo que llevo de carrera, he aprendido como a lograr redireccionar eso como para poder ayudarme a mí misma a hacer estas postulaciones. Entonces, em, bueno, si no lo conocen, aunque ya es como bastante común pues escucharlo. Esta vocecita se le llama como el síndrome del impostor, o bueno, yo le digo vocecita, pero como esa creencia que uno tiene como que no es suficiente o que no lo va a lograr o como esos pensamientos se ven como mucho al síndrome del impostor. Y bueno, pues también es bueno a veces como sentarse a pensar y decir como, ok, yo tal vez estoy sobrepensando esto o tal vez siento esto porque realmente es algo que me importa o porque realmente quiero aplicar esto o porque realmente me gustaría que me acepten, pero me da nervios o así. Entonces, la idea eh, o lo que yo hago normalmente, como al principio, que cuando me da como mucho por pensar esto, es como redireccionar esto para, no sé, empezar a moverme, empezar a buscar y decir como, bueno, voy a usar esta energía para poder eh, realmente lograr lo que quiero. Y bueno, ya aquí como que empieza como ya más la parte de la materia de la charla, pero em, algo que a mí me ha servido mucho es como realmente redireccionar esa vocita y parar un momento y decir como, ok, yo probablemente siento que no estoy capaz o no estoy lista o así, pero lo estoy pensando porque es algo que me importa, o me estoy dando tantas vueltas porque vi la idea, vi la aplicación y a partir de eso yo dije, ay, qué bonito sería eh, participar o aplicar y así, pero entonces ya ahí como que eh, empezó porque realmente me importaba eso. Entonces, em, algo muy importante es como a partir de esto, realmente como preguntarnos qué nos gusta y qué nos inspira o qué nos mueve como a seguir adelante, porque esto ya nos ayuda como en la parte de postulaciones, como a conocerse realmente. Porque cuando uno ya empieza a postular o ya cuando le piden a uno como el currículum y la carta de motivación y todo eso, que lo vamos a hablar más ahorita, en realidad uno lo que hace es como mostrar quién es uno en esos documentos. Y pues es bueno tener bastante claro desde el inicio como qué realmente me gusta o qué me inspira o qué seguiría queriendo aprender, incluso como con ese miedo, con esa vocecita que me dice como no estoy lista para hacerlo. Entonces, bueno, acá hay como un ejemplo de las imagencitas que puse ahí. em, y bueno, mucho lo hablo como desde el ejemplo de que yo estoy muy metida en la parte STEM y bueno, ya como mencioné Isaac, yo estudio física y mecatrónica, em, pero también soy como parte de la funda y esto es como más de la parte social, de la parte de
pues educación. Entonces, ya como cuando yo he querido aplicar a cosas, yo normalmente busco como que sean en esas áreas, ¿verdad? Sobre todo, bueno, a mí me gusta mucho como la parte de astronomía o la parte de observación, de hecho, sí, sí, no la han notado en la presentación, ¿verdad? Em, pero eso es importante porque nos ayuda como ya a definir eh, como el rango de cosas a la que nosotros estamos pues direccionando lo que queremos aplicar o queremos participar y nos ayuda también a mostrar como quiénes somos de una manera sincera cuando nos toca como postular a las cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me inspira mucho como toda la parte de astronomía y toda la parte de educación STEM. De hecho, por eso yo paso como metida también en proyectos de voluntariado o toda la parte social. Entonces, es como definir ese rango y decir como, ok, si yo aplico algo, probablemente lo haga en estas áreas porque es como lo que a mí me gusta hacer, lo que a mí me inspira y lo que a mí me aporta como a lo que estoy haciendo en la vida académica, en la vida profesional, etcétera. Y entonces, bueno, a partir de esto, para mover las camaritas, que si no me tapan la presentación, en- es importante pues tener claro ese por qué, ya que pues en los otros documentos que a uno le piden en muchas postulaciones, como el CV o la carta, uno tiene que explicar por qué yo soy el mejor candidato, por qué quiero esta beca o por qué quiero participar, etcétera. Y si uno no tiene como claro ese por qué, eh, pues divaga mucho, o puede ser como que se vaya eh, igual como dejarse ir como por esa vocecita y termine como sin siquiera aplicar. Entonces, por eso menciono que es importante como tener claro ese por qué y conocerse un poco más, ¿verdad? Como qué me hace sentir curiosidad o qué me emociona a mí compartir o aprender, em, para que la aplicación pues sea de una forma sincera y realmente toque a las personas cuando están leyendo tu postulación y te ayude como a darte más posibilidades. Y bueno, em, otra parte importante, y esto lo piden mucho en las postulaciones como el currículum, em, ¿verdad? Que a veces da miedo como cuando uno está haciendo el primer currículum o cuando uno está como, ya tiene varias cosas y ponerlo en orden o saber como si realmente todo está como con la información necesaria o está muy largo o está muy corto. Entonces, muchísimas veces eso como nos hace igual como cuestionarnos. Entonces acá les voy a dar como unos tips. eh, y bueno, esto es de una plantilla. Yo, la primera vez que hice mi currículum, es una historia muy graciosa, me ayudaron a hacerlo. Me ayudó un profe. Y la cosa es que mi currículum estaba como hecho en Canva y mi currículum era anaranjado. Entonces, em, ya después como que fui postulando cosas o aprendiendo más y yo dije como, esto se ve muy chillón. Si a mí me llegara este currículum, yo no lo leería. O yo eh, lo veo como muy vistoso y no se veía como la información de buenas a primera. Entonces, eh, algo importante es como buscar esas plantillas o buscar ese material que ya está disponible como para empezar uno a hacer como sus propias plantillas o sus propios currículum. Em, ¿Verdad? Si no me equivoco, es como de Harvard o una universidad así, que tienen como sus plantillas y las tienen como para editar uno. Entonces es muy bonito porque de ahí ya pueden como empezar a ponerse educación o experiencia, etcétera, y ya viene como ordenadito. Em, y bueno, algo muy importante es como poner la información básica, ¿verdad? Em, Como lo que siempre le dicen a uno, ¿verdad? Para no entrar como en tanto detalle en eso, sino ya más como en los tips, pues el nombre, la educación, la formación, etcétera. Em, y yo acá puse como el ejemplo del que yo tengo en inglés. Creo que no está actualizado, pero sirve como el ejemplo, ¿verdad? Es muy importante como la información al puro principio y los medios de contacto o la página, ¿verdad? Y es importante como que lo tengan actualizado
porque muchas veces la gente sí entra como, eso que uno pone el LinkedIn y piensa, no, la gente no entra o así. Una vez yo, por cosas de la U, tuve como la prueba gratuita del LinkedIn y me di cuenta que la gente sí entra a verlo. Y me llegaban como las notificaciones, como entró tal persona a ver tu perfil. Entonces, sí es importante como si lo tienen o si lo van a poner, que lo mantengan actualizado y si no lo mantienen actualizado, entonces no ponerlo. O el GitHub, si son como más de áreas como programación o así. Luego como la parte de educación, pues en orden, ¿verdad? Y ya como más en la parte de ciencias, si tienen como experiencia o así, poner como una descripción de lo que hicieron o una descripción de lo que aprendieron, ¿verdad? Como, bueno, acá yo hice una pasantía en cosmología, entonces yo puse como una descripción. Se aplicaron las ecuaciones de Boltzmann para resolver códigos de modelos cosmológicos. Entonces esto ayuda especialmente cuando están aplicando a eh, becas de investigación o becas de la parte STEM, porque los ayuda como a tener una idea de en qué han participado o incluso muchas veces poner como, no sé, usé tal programa o se hizo en Python o se hizo así, porque si solo ponen el título no va a ser como realmente descriptivo de lo que hicieron y el punto del currículum es que realmente vean como, ah, si tiene experiencia en esto y sepan un poco más, digamos, si yo solo pongo acá el título voluntariado de investigación y el híbrido no dice nada, ¿verdad? Entonces, una recomendación bastante importante y que ayuda mucho como en este tipo de aplicaciones y postulaciones es poner una pues descripción de qué se hizo. Igual no tiene que ser nada largo, lo ideal es que sea como así unas 2 oraciones, pero que sepan que va bien explicado y que tiene como, sí, tiene experiencia en estos temas. Asimismo, pues toda la parte ya de voluntariado y liderazgo y así como lo puse como opcional, porque a veces uno, bueno, yo eh, específicamente en este caso, yo paso metida en muchas cosas, entonces si no se hace muy largo. Y también es importante, digamos, yo tengo esto como lo principal, porque yo soy más de la parte STEM, entonces aplico a cosas de investigación o pasantías, etcétera, pero a veces, por ejemplo, el año pasado apliqué a un programa de la parte de liderazgo, más que todo como por la fundación y para poder formarme y así. Entonces ahí sí como que agregué más eh, toda la parte de Quantum Quartz y de que estoy en programas de liderazgo y así. Entonces otro punto importante es ajustarlo dependiendo de lo que uno va a aplicar, ¿verdad? Porque si voy a aplicar a este programa de liderazgo, no les voy a decir, sí, yo hice una pasantía en cosmología, ¿verdad? No creo que les interese tanto. Entonces es eso, es como ser críticos a la hora de qué información estoy mandando y pensar como, si a mí me llegara ese currículum, yo lo leería o yo entiendo qué habilidades tiene esta persona o qué me quiere comunicar esta persona cuando me llega. Y vamos a ver, acá los tengo como escritos. Más chiquitos, ¿verdad? Sí es importante eso, como de intentar usar una estructura clara y limpia, porque una vez alguien me dijo, así como haciendo un paréntesis, muchas veces la gente cuando revisa los currículums no los revisan como necesariamente en tiempo laboral o en tiempo así, sino que los revisan en el tiempo libre. Entonces también tiene que ser importante eso, como que uno de buenas a primeras entre a ver el currículum y ya esté, y digamos, a vos te llame la atención o que sea bastante claro lo que intentas comunicar, que no sean 5 páginas y lo importante sean 3 párrafos, ¿verdad? Em, y eso es otra cosa. Es mejor evitar como información innecesaria o poner cosas como para que sea más largo, si al final uno lo que tiene importante es como 3 párrafos. O sea, eso vale mucho más que poner el currículum así larguísimo. También, pues explicar esa parte de qué se hizo en proyectos, talleres o así, eh, o el impacto, porque
muchas veces cuando a uno le piden para aplicar en ciertos programas así, uno tiene como que demostrar también por qué vos sos apto para eso. Y entonces es bueno aprovechar como esos espacios y poner como, así tuvo impacto en tantos estudiantes o tuvimos tales resultados y así. Y sin necesidad de poner como el párrafo larguísimo, ¿verdad? Como estaba acá, como así como en chiquito, pero que sea realmente comunicativo. Es importante revisar la ortografía, em, y creo que está de más decirlo, pero es un documento escrito, entonces, eh, pues da una mala presentación si uno no revisa que esté bien escrito o que realmente tenga coherencia o se entienda lo que uno está intentando comunicar. En verdad, dar frases pues cortas para los parrafitos y como le decía, también es importante poner como palabras clave o habilidades que tienen en esto de los párrafitos, como y se usó Python o se usó Canva o no sé, como lo que sea que hayan estado utilizando, pero ponerlo como que tienen habilidad en, y no necesariamente como en una sección de habilidades, sino ponerlo como natural. Y muchas veces también, a veces uno le tiene como miedo a hacer el currículum, pero muchas veces no, ni siquiera se lo piden a uno. O otras veces solo te piden como carta de motivación o te piden como un video o te piden otras cosas. Entonces, pues también es importante como tener claro esa motivación y, bueno, ya vamos a hablar de la carta de motivación y no repetir cosas. Digamos, si la carta de motivación normalmente tienen como instrucciones o tienen como alguna frase que dice como, y explícanos por qué quieres asistir o responde tales preguntas. Es importante como ajustarse a eso y no repetir todo lo que está en el currículum o no hacer como esto de repetir, eh, no sé, experiencias que ya mencionaste en el currículum, como que vuelva yo a poner este mismo párrafo allá. No, no tiene sentido, ¿verdad? Porque al final, pues, leen todos los documentos y lo bueno sería que aprovechen el espacio para hablar bien como en la carta de motivación. Y ahora, carta de motivación. Em, bueno, en la carta de motivación uno dice como por qué quiere estar ahí o por qué quiere aplicar, qué le beneficia a uno, em, por qué específicamente ese programa, esa beca, ese taller, etcétera, y por qué yo sería como la persona a la que se lo deberían dar, ¿verdad? Y como decía, muchas veces hay una guía. Acá, bueno, yo apliqué a estos, entonces yo estoy como buscando los formularios mientras estaba haciendo la presentación. Y acá, por ejemplo, eh, las instrucciones eran más largas, pero decía como, en tu carta de motivación, incluí las respuestas a todas estas preguntas. Entonces era como, no sé, ¿cuál es una pregunta en astronomía que te interesa? O ¿cuál es tu experiencia y habilidades? Etcétera. Entonces, pues muchas veces a uno le dan una guía o viene como un formato, como poner aquí todo lo que considere importante, experiencia, gustos, etcétera. Entonces eso es importante como de leer y realmente tomarlo en cuenta. Y también como la parte de ser sinceros en estas cartas y hacerlo como con intención y propósito. Y no solo porque se vea bonito o para que suene que yo hago cosas chivísimas, sino para que realmente se note por qué quieres aplicar o por qué quieres eh, esa beca, si realmente te apasiona, si realmente es algo que te va a beneficiar en un proyecto que tenés, etcétera. Y bueno, acá yo tengo un ejemplo. Bueno, aquí están como más tips. Pero respecto a esta convocatoria, había como una pregunta que era como una experiencia que hayas tenido y qué aprendiste, ¿verdad? Y fue como la primera vez que apliqué algo y al final sí me dieron la pasantía. Em, pero algo que sí siento que es muy importante es esa parte de ser sinceros y de realmente hacer algo que conecte, que la gente no lo lea y piense que soy un robot, mira, esa muchacha solo estudia, lleva dos carreras, ha hecho una pasantía, ha hecho esto, sino que vean que pues uno también tiene, no sé, las dificultades
o que ha intentado aprender o está buscando cómo formarse en un área que no está en el país, etcétera, ¿verdad? Porque eso es al final lo que conecta. Y bueno, específicamente en ese ejemplo, este ensayo lo hice como en 2022. A mí algo que me dio mucha risa como leyéndolo fue que pues ponían eso, ¿verdad? ¿Cuál fue una experiencia que tuviste y que aprendiste? Y para darles un poco de contexto, en esa competencia de la que estaba hablando como en el párrafo, había que hacer un rovercito y tenía que bajar una cuesta y avanzar cierta distancia y poner una banderita. Y nosotros ya teníamos como el robotcito listo y todo. Y bueno, acá ya menciona como que se tenían dos intentos para la calificación y en el primero, o sea, solo lo encendimos y el robot se fue de frente y dio vueltas y se cayó y se nos rompió y todo. Em, y entonces como solo teníamos 20 minutos entre prueba y prueba, nosotros lo que hicimos fue eh, de ahí, arreglarlo del peso. Le pusimos los teléfonos, que era lo que tenía a mano, cinta para pegar los teléfonos, goma para una pieza que se quebró y seguimos. Y Y yo ya hablaba como de la resiliencia y de sobreponerse a las situaciones. Y al final fue como algo muy cercano, algo muy humano, como algo que le puede pasar a cualquiera. Porque muchas veces no estamos preparados para que las cosas nos fallen ya en mera presentación. Pero es eso, es conectar con la gente, es de ahí. A veces las cosas no salen y cuando preguntan como ese tipo de preguntas de qué aprendiste o qué habilidades tenés a partir como de estas experiencias, es bueno como ser sincero y decir como, sí, yo aprendí esto porque de ahí al final no, nuestro robot ni siquiera llegó a avanzar, se fue de cabeza. Entonces, pues eso es importante o incluso ya cuando uno tiene como que comunicar, y yo me acuerdo que, bueno, en la pasantía que hice, yo tuve muchos problemas para instalar Linux. Y yo no tuve resultados como en todo el primer mes y medio y uno tenía que dar como resultados de la pasantía cada mes. Y de ahí, imagínense, eh, llegó la primera reunión, uno tenía que dar resultados de investigamos esto, obtuvimos estas gráficas, vimos estas estrellas, etcétera. Era una pasantía de astronomía. Y todos tenían como resultados súper bonitos, observaciones súper bonitas, y yo estaba ahí como, bueno. Yo este primer mes estuve aprendiendo cómo instalar un programa y no funcionó y lo intenté como 5 veces de formas diferentes y no funcionó. Y al final es como esa parte de mostrar sinceridad cuando uno comunica o mostrar como esta parte más humana, como de, sí, a veces las cosas no salen, pero aprendí de, porque al final eso es como lo que conecta. Y bueno, ya como los tips, eh, pues ser claros, ¿verdad? Mostrar como que tienen un propósito y no es solo como que quieren aplicar porque sí. O sea, realmente buscar que conecte, intentar no usar frases genéricas, ¿verdad? Toda esta parte como de buscar ejemplos propios o buscar como que se vea genuina y auténtica es bastante importante. Y yo acá puse un ejemplo, muchas veces uno, y yo también lo he hecho, como desde muy pequeño siempre soñé con, o sea, en serio, yo desde muy pequeña siempre estuve muy metida en ciencia, pero es importante buscar formas de reescribirlo o de ponerlo como de otra manera para que no quede como, como muy cliché, como, ujú, ¿verdad? Y pues mostrar la curiosidad, las ganas de aprender o cómo uno conecta con esta beca, porque eso me va a servir a mí en el camino específico que yo estoy pues intentando hacer, qué me beneficia o cómo lo voy a aplicar yo incluso en mis proyectos, en mi comunidad, etcétera. Y sí, ¿verdad? Ser como honesto y cercano es bastante importante. Y bueno, otra parte que es como bastante importante a la hora de aplicar es buscar las oportunidades.
Y muchas veces la gente es como, ay, ¿y cómo hacen eso? ¿O cómo encontraron eso? Y yo siento que también uno tiene que moverse o tiene como que poner de su parte, no solo es como que uno va a estar ahí un día de chill y mágicamente le va a salir como, vean, pueden aplicar a esta beca, sino que muchas veces uno tiene que moverse y, no sé, meterse a páginas de becas y empezar a buscar o seguir redes sociales de fundaciones o capítulos, etcétera, porque son como lo que comparten estas oportunidades. Y si uno realmente quiere aplicar a becas o tener experiencia como en estas áreas o así, es importante como que realmente uno se mueva para poder hacerlo. Porque de nada te sirve tampoco tener el currículum súper bien hecho y las cartas de motivación si no te mueves a buscar, ¿verdad? Entonces esto pues también es importante. Acá hay como varios lugares donde uno puede encontrar, o que yo he visto que uno puede encontrar, puede escribir correos, hablar con gente que ya aplicó. A mí me pasó, por ejemplo, con esa pasantía que fue que la mandaron por el grupo de la carrera y yo le pregunté a la muchacha, ¿y cómo es eso? Y así. O, o que vi en las historias de un muchacho que andaba en una escuela de verano, entonces yo fue como, ¿y cómo llegó ahí? ¿O de qué es, verdad? Entonces, esa parte como de, o sea, dejar la pena de lado y preguntarle a las personas. Muchas veces las personas están muy dispuestas a ayudarle a uno, o, y así, o incluso lo comparten para eso. Entonces, no tengan pena de preguntar, o a profesores, o así, porque esto también, pues, ayuda mucho. Y si están como yéndose por estas áreas, eh, STEM o así, o incluso otras, pero pues específicamente STEM es como en lo que yo estoy, y en la parte social como de educación en STEM, sí es muy importante como que si quieren formarse o tener experiencia o participar en experiencias bonitas, pues sí busquen, ¿verdad? Y ahora, bueno, yo tenía un ejemplo. Yo hace como, ¿qué? Unos 2 meses estaba como buscando algo en lo que quería participar específicamente, de investigación, porque yo dije, bueno, a mí me gustan mucho estas áreas y yo a futuro quiero tener experiencia en investigación porque yo quiero dedicarme a esto. Entonces yo estaba ahí como en la noche buscando y vi una escuela de verano que se hace en Europa. Y yo dije, bueno, está muy bonito, que chía como la gente de allá que pueda asistir porque es presencial. Em, y así como buscando y leyendo los proyectos, vi que así como en la letra muy, muy chiquita, habían unos proyectos que decían como, estamos abiertos a colaboración virtual. Y entonces yo dije como, bueno, de ahí nada se pierde, porque digamos, uno aplicaba formalmente a la escuela de verano, pero no, pero si uno quería como hablar con la gente de los proyectos o hacerlo como virtual, era como directamente con el investigador para ver si te aceptaban. Y dije, bueno, nada se pierde. Y yo escribí ese correo y dije como, bueno, yo soy de Amanda, yo soy de Costa Rica y quiero aprender. Literalmente eso dice. Y con todas las ganas del mundo yo adjunté mi currículum y esperé lo mejor. Y había escrito como a 3 proyectos porque yo dije, bueno, tal vez ya había visto como el anuncio tarde, entonces yo dije, ya capaz no hay en los proyectos o no me aceptan virtual porque solo trabajan presencial, etcétera. Y me dijeron que no, como 3 veces. Y ya yo dije como, bueno, el último va a ser este, ¿verdad? Yo no pensé que me fueran allá como a decir que sí, pero lo intenté. Y al final, pues sí me aceptaron para trabajar virtual y ya, pues en estas semanas he estado viendo como todo el proyecto de investigación y ya la próxima semana tengo como las sesiones de revisión del material. Entonces, pues a veces, así como por hacer una pregunta sincera, como de, ¿realmente puedo trabajar virtual desde Costa Rica? Pues a uno le abren puertas que tal vez no estaban publicadas o tal vez no eran como específicamente oportunidades de, pero de ahí también es una forma de. Y bueno, acá ya hay como tips de esta parte como más general.
em, mantener como el currículum actualizado. Y no solo eso, yo, bueno, como les mostré que tenía una parte que la tenía como opcional dependiendo de lo que hago, algo que a mí me sirve mucho es como tenerlo todo en inglés, eh, ¿verdad? Así como todas las cosas en las que estoy metida, en lo que he participado y así. Y si voy a aplicar algo específico, lo que hago es como sacarle copia y eliminar lo que no me sirve para específicamente eso, o lo que no va como alineado a. em, entonces, eso es una idea como para cuando uno ya no se tiene claro que quiere como aplicar algo o quiere como cierta beca. Es bueno como tener ya las cosas listas para no tener que hacer tantos cambios en el momento. Tener como una carpeta con los documentos, si tienen, no sé, ciertas cartas o certificados de cosas importantes, de talleres que han llevado, etcétera. Guardar las fechas importantes y también leer las aplicaciones como con cuidado. Em, o incluso a veces uno está buscando o encuentra alguna oportunidad que ya pasó o ve como, a mí me pasa que yo sigo como mucha gente así como en STEM, entonces a veces yo veo que están haciendo cosas chidas o que saben como, me aceptaron en tal cosa. Y entonces ya yo me pongo como a buscar la beca o a buscar como eso. Y yo veo, ah, mira, pero abre en julio del próximo año y estamos en julio de este año. Entonces, de guardar las fechas, no se pierde nada volviéndola a ver cuando esté abierta. Em, Conectar con personas que tengan como las mismas áreas en común, eh, por esto mismo de que muchas veces publican oportunidades o publican como este tipo de información y también anotar como a dónde uno aplica y qué resultados tiene, aunque pues no sean positivos, es importante porque lo ayuda a uno a aprender o a ver como qué ha ido mejorando uno a lo largo de esto y también eh, algo que es muy importante, que no mencioné en las cartas de motivación, es que uno debería de hacer como las cartas de motivación específicas para cada oportunidad, ¿verdad? Como si yo aplico a dos cosas que tienen como el mismo tema, sí es importante que la ajuste para lo otro y no usar la misma, ¿verdad? Que la carta se sienta como genuina. Y algo que también sirve es como guardar esas cartas de motivación, porque a veces uno está como varado haciendo la carta y puede ver las cartas anteriores y decir como, ah, mira, esa frase me gustó. O sí, esto que puse ahí aún me motiva, entonces puedo hablar de este tema. Y así, entonces es bueno como eh, tener como todo esto como un backup. Y muchas veces uno no queda, o sea, eh, como decía, muchas veces uno ve las fotos bonitas y dicen, ay, qué chiva, Amanda salió del país, o participó en una pasantía, o participó en esto. Em, pero también está como toda la parte atrás de que muchas veces uno aplica cosas y le dicen que no. em, y pues es triste, es duro, ¿verdad? Pero esto también le ayuda a uno a aprender. Y más allá de que hable de la capacidad de uno, porque probablemente uno sí era muy capaz para llevar a cabo eso, es que tal vez no era el momento o el contexto o la convocatoria tenía algo en específico que tal vez uno no vio, o incluso suerte. A mí una vez, hablando de suerte, es que a mí me ha pasado de todo. Una vez me pasó que quería aplicar a una escuela de verano virtual de astronomía y resulta que yo me metí a la página para ver más de la escuela y más de todo lo que tenía. Y entre tanto encontré como la escuela del año anterior y tenían el formulario activo. Entonces, yo cuando estaba aplicando, no sé por qué, tenía como el link del formulario de ese año y el link del formulario del año pasado. Y como el formulario estaba activo y eran iguales, yo llené el del año pasado. Entonces, a veces es como cosas de la vida y yo me di cuenta así como que un día yo me quedé así como, qué raro, no me han mandado resultado de esto. Y mandé un correo y ya revisaron y me dijeron como, sí, muchacha, su respuesta está en el formulario del año pasado. Y al final no me la aceptaron,
pero es parte de, digamos así, yo ya lo cuento muriéndome de risa, pero es parte de, al final uno aprende y ahora yo tengo mucho más cuidado cuando aplico cosas como por las fechas o así, pero sí. Y a mí me ha pasado un montón, tipo, me han dicho un montón de veces que no, en cosas que he aplicado y así. Pero de ahí es parte de, digamos, si uno no lo intenta, ya tiene el no asegurado. Entonces nada se pierde haciéndolo. Y pues también varias veces me han dicho que sí. Em, yo, bueno, participé en una pasantía virtual, estuve trabajando en materia oscura de manera teórica haciendo unos cálculos. Estuve, por ejemplo, en el programa de Voces que Inspiran junto a Vale para la Funda. Em, Fui a una escuela de verano en México y así, entonces muchas veces pues uno se achicopala por no quedar en las cosas, pero también pues en alguna de tantas oportunidades uno va a quedar y uno lo va a disfrutar y uno va a aprender. Entonces, yo les digo que apliquen y que si no quedan, lo vuelvan a intentar el siguiente año y si no, busquen otras oportunidades, alguna va a estar ahí para ustedes. Y bueno, ya como para finalizar, acá está mis redes sociales por si tuvieran alguna pregunta o así, ya sea como específicamente la charla o después. Y acá está como las redes de la funda. Igual, bueno, Isaac las pasó y yo tenía acá un documento. Vamos a ver, lo voy a pegar acá y se los voy a compartir. Turururú. Ay, creo que tengo que cambiar de pantalla. Un segundo. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Vean, yo hice como este documento con cosillas que yo tengo como ahí a mano que ya he usado antes. Como el tema de la charla era postular, entonces eh, acá están como las redes sociales y los slides por si quisieran ver algo de la presentación. Si no, pues también me pueden escribir y yo se los puedo pasar. No hay problema. Acá está la plantilla que les decía. Vamos a ver si me abre. Acá está como el formato. Pueden sacarle copia y así, o pueden hacer el de ustedes, pero ahí les dejo como para que vean la idea que yo puse ahí como en específicamente en la presentación. Y bueno, acá hay algunos canales. Nosotras tenemos un canal de difusión de oportunidades. Cuando vemos cosas, las pasamos por ahí. Y bueno, este es el de la pasantía que yo había aplicado. Y hay otros como canales de difusión que yo sigo o páginas así que tienen como becas o oportunidades de pasantía, oportunidades de investigación, etcétera, que están muy chivas. Algunas no están actualizadas a 2025, digamos. Me parece que esta última no está actualizada. Y estas algunas que tienen como específicamente en las oportunidades también no están como actualizadas a 2025. Pero si llegan y ven el nombre de la oportunidad y lo buscan en internet, encuentran la información al día, entonces sí, vale la pena como vinear, capaz encuentran algo bonito o algo que les sirva. Entonces sí, aquí está como ese documento bonito que hice y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención y no sé si tienen preguntas. Uy. Espero que se me escuche bien porque hay un vecino con música plancha full volumen. Nada, mande muchísimas